y bienvenidas y bienvenidos a todos a esta sesión del Seminario Permanente de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe. Es nuestra segunda sesión de este año 2026. Nuestro seminario es un espacio de intercambio académico para difundir y discutir investigaciones o avances de investigación también sobre diversos aspectos del Caribe abordados desde distintas disciplinas para quienes se unan por primera vez. Bueno, pues agradezco a quienes nos acompañan, al Instituto Mora que nos recibe en este espacio virtual, también a todo el equipo de difusión que nos apoya con la labor de diseño, difusión, transmisión, quienes hicieron el cartel para anunciar nuestra presente sesión. Y por supuesto, pues le agradezco a nuestro ponente y nuestra comentarista del día de hoy. En la sesión del día de hoy, el doctor Rafael Figueroa presentará el tema que tituló Salsa, Son y Danzón, encrucijadas históricas de la música caribeña en el puerto de Veracruz, y la doctora Gabriela Pulido hará los comentarios. Pues antes de comentar, nada más antes de comenzar, les comento un poquito, les recuerdo cómo es la dinámica. Comenzaremos con la presentación del doctor Rafael, luego daremos la palabra a la doctora Gabriela para los comentarios y ya después abriremos el espacio a quienes nos acompañan en este espacio virtual, ya sea en la sesión de Zoom o en las redes también del Instituto Mora y de la AMEC, donde también invitamos a que compartan sus comentarios o preguntas. Y bueno, ya vamos a comenzar, pero antes de darle la palabra, voy a leer esta breve semblanza del doctor Rafael Figueroa. Rafael Figueroa Hernández es investigador de la música popular veracruzana en dos de sus vertientes principales, lo rumbero y lo jarocho. Es doctor en Historia y Estudios Regionales e investigador del Centro de Estudios de la Cultura, ambas de la Universidad Veracruzana. Autor de más de 50 publicaciones, entre libros, recopilaciones de versada popular, discografías, etcétera, sobre música popular veracruzana, mexicana y caribeña. Sus libros más recientes, entre muchos que tiene, pues son Danzoneros del Puerto de Veracruz, Testimonios de una tradición viva y Le canto a tu mar, crónica de la música afroantillana en el puerto de Veracruz. Entonces, sin más, pues le doy la palabra al doctor Rafael Figueroa y muchas gracias por acompañarnos. No, pues muchas gracias, gracias por tenerme. Yo, pues básicamente la MEC la considero mi casa, ya hace muchos años que hemos colaborado. A veces nos distanciamos tantito, pero somos familia y entonces uno regresa siempre a los quereres. Muchas gracias por tenerme y pues por poderles compartir esto que ha sido pues básicamente mi preocupación de vida, ¿no? Nuestra música tradicional en estas dos grandes vertientes de las que habla Agustín Lara cuando dice yo he nacido rumbero y jarocho, pues la verdad le atinó porque pues es parte de lo que define mucho de lo que somos los veracruzanos y todos somos de alguna manera rumbero o jarocho o las dos cosas hasta que no demostremos lo contrario. Y entonces en esa se hemos andado. Obviamente con esto de la investigación siempre sucede así, ¿no? Y además yo en lo personal tengo que aceptar que soy un poco, por un lado, desorganizado, o sea, voy recopilando cosas como las voy encontrando. Por el otro lado, soy un poco, acumulador compulsivo y entonces voy caminando por el mundo y buscando cosas y encontrando cosas y en algún momento, en eso sí, he sido bendito por la naturaleza, como que todo cae en su lugar y sale el libro, ¿no? O un libro. Nunca sé muy bien, yo soy, pues se me dificulta mucho eso de planear, ¿no? Entonces de repente hasta cuando ya están, cuando se alinean los astros, ¡pum!, cae todo en su lugar y sale el libro. Y esto es parte de lo que les quiero presentar el día de hoy, es una pues crónica, una historia de lo que significa la música afroantillana, mayoritariamente cubana, porque luego los compañeros cubanos me dicen, no, esos son cubanos. Sí, mayoritariamente y hegemónicamente cubano, pero también tenemos merenguitos, tenemos por ahí, incluso calipsos y cosas así, que forman parte pues de nuestra cultura musical, ¿no? Entonces, si me permiten, voy a compartir el, el, la presentación. El libro se llama Le canto a tu mar, porque es pues una canción, es como el segundo himno de Veracruz. Después de Veracruz de Agustín Lara y La Bamba está Le canto a tu mar, que aquí, pues nada más
para que lo escuchen tantito. Tengo ahí como tantito de fondo. Le canto a tu mar es una composición del gran Memo Salamanca, una de nuestras, le llamamos nosotros cuarto bate, utilizando la metáfora beisbolera, ¿no? De que pues era uno de los grandes, de los bateadores grandes de nuestra música, Memo Salamanca, por cierto, de Tlacotalpan, y que tuvo una época interesantísima desde la Ciudad de México. Esto es Le canto a tu mar, tantitito. Uy, no, No se no. escuchó, creo que falta compartir el audio. A ver, eh, voy a dejar de compartir y sí, sí, no, porque si no, no tiene el mismo encanto. puse el audio. Ay, Dios, sí, ya me preocupó. Eso sí me preocupó. Bueno, voy. Le canto a tu mar, a tu cielo y tu sol tropical, tus noches de amor, a la luz. Bueno, perdona, más una probadita. Vamos a empezar con el asunto histórico. Este es un mapa del siglo XVIII, cuando ya más o menos se tenía idea de cómo funcionaban las Antillas. Obviamente tiene sus imperfecciones, pero ya tiene una idea clara de cómo andaba la distribución de los países en Caribe. Y todo lo que vamos a ver ahora es algo, bueno, primero está Veracruz, que durante toda la colonia pues fue el punto de entrada y salida y comunicación con España y con Europa a través de España, pero que también fue pues un punto de control, de reunión, de control político, de soporte económico, de todas digamos, las pertenencias españolas en el Caribe. Una que después ya dejó de ser española, pero que era importante en algunos momentos, es Nueva Orleans, allá arribita en la Luisiana, que muchas veces formaba parte de este circuito que vamos a estudiar. Luego viene obviamente La Habana, que es fundamental musicalmente bastante importante, hegemónica, diría yo, dentro de la música que empezó a producir en el Caribe. Está Santo Domingo, que pues también fue parte del circuito. Está Puerto Rico, más chiquita la isla, pero también muy importante. En algún momento formó parte también Cartagena de Indias, como parte de este circuito que eran barcos que salían del puerto de Veracruz a entregar plata para, pues básicamente para defensa y esas cosas, y entonces se creó este circuito de distribución y de comunicación entre los diferentes puertos del Caribe de habla hispana o de las Antillas, ¿no? Como le queremos llamar nosotros. Es un proceso histórico que durante la colonia empezó pues, a caminar conformando lo que nosotros llamamos el área sociocultural del Caribe hispano, ¿no? Ya había negros desde España, eso ya, pues digo, es una verdad histórica. Ya habían llegado a Sevilla algunos negros, no eran en cantidades, digamos, importantes, pero culturalmente sí. Formaron una pequeña colonia en Sevilla y entonces ya formaban parte del entramado. De hecho, en los viajes, tanto de Colón como de Hernán Cortés, venían unos cuantitos y formaron parte pues, de la riqueza cultural de, de- del Caribe hispano. Así estuvimos cuando menos 2 siglos y algo, conformando un área bastante bien conectada entre sí, bastante comunicada, musicalmente y culturalmente hablando, pues había un intercambio, obviamente limitado por las cuestiones logísticas de la época, pero en que compartíamos más o menos, por ejemplo, musicalmente elementos clave y comunes, ¿no?
se tocaba en, en- en un- en múltiplos de tres, por ejemplo, ¿no? Se utilizaban los instrumentos de cuerda relacionados con la guitarra y el laúd árabe. Acuérdense los 8 siglos que estuvieron los árabes en España y con versada, con lírica, pues proveniente del siglo de oro español, cuartetas, quintillas, décimas, seguidillas, etcétera. Y pues era una zona más o menos homogénea, ¿no? O cuando menos, en cuanto a la música, pues solo tenemos las crónicas, no tenemos la música en sí, pero era evidente que formaban parte de una misma estructura, ¿no? El baile zapateado sobre una tarima, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que a finales del siglo XVIII, Haití, que era una colonia francesa, eh, yo siempre digo que cuando a los negros esclavos haitianos les cayó el 20, que eran como 10,000 por cada francés, pues ahí está, ahí llegó la dominación francesa. Haití pues se levanta en armas, logran una independencia bastante sangrienta, bastante difícil, un poco como una respuesta a los años de una dominación pues bastante cruel, ¿no? De parte de los franceses. Se liberan, pero el resultado para nuestra historia es que colapsa toda la industria del azúcar de Haití, que era el principal productor de azúcar del mundo. Básicamente Haití endulzaba el mundo. Y entonces, ¿qué pasa cuando colapsa Haití? Que pues regla del capitalismo, si hay una demanda y no hay una oferta, pues hay que encontrar la manera de ofertar ese producto que el mundo quiere y entonces empezaron a entrarle al quite las otras áreas y especialmente las áreas del Caribe hispano, países dominados por España y a partir del siglo XIX se empezó a conformar un nuevo mapa económico, ¿no? Le entran al quite, pues principalmente Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, y empiezan a importar, ahora sí en cantidades bastante importantes, a esclavos negros de África. No porque, como se ha dicho algunas veces, porque estaban mejor adaptados para el trabajo en el calor, sino básicamente porque era una decisión económica, eran los más baratos, y había mucho, entonces pues lograron eh, pues, suplir su, su, su necesidad de tener mano de obra en las plantaciones del Caribe, con un cambio bastante interesante en el asunto económico, porque de una sociedad previamente, pues básicamente rural, campesina, digamos que se sostenía por los productos de la tierra, la ganadería, la agricultura, etcétera. El nuevo mapa económico vino a pues crear una sociedad pues ya plenamente capitalista en que el azúcar era el principal producto que digamos, se producía para el intercambio y para el comercio. Entonces, las plantaciones eran básicamente fábricas de azúcar, en donde por un lado se le metían los insumos, por el otro lado se le metía la mano de obra barata y disponible de los negros, y entonces esto dio como resultado una nueva conformación económica del Caribe. Uno de los resultados, que esto es nada más una pequeña nota al pie, es que toda la cultura anterior, esta cultura campesina, rural, que había pues en todos lados, tuvo que refugiarse usando el término alemán de Hinterlands, que son estas zonas internas en las cuales eh, pues tratan de huir del trasiego económico casi industrial de esta etapa ya plenamente capitalista del azúcar y encuentran unas zonas de refugio que les permiten mantener de alguna manera una identidad que antes reinaba incólume en todo el Caribe y ahora pues como que buscan sus zonas de refugio y se crean las identidades regionales que son como el guajiro cubano en el centro de la isla, el jíbaro puertorriqueño también en el centro, el llanero venezolano que se fue a los llanos del oriente. Un caso muy interesante en Trinidad, Trinidad y Tobago, en Trinidad, también en el centro de la isla se concentraron herederos de la ocupación española,
migrantes de Venezuela que llegaron a trabajar en el cacao y que en Trinidad se les conoce como coco pañol o español del cacao, digamos en español, y que hasta la fecha siguen ahí, digamos, manteniendo un pequeño bastión de cultura eh, pues ligada a lo hispano. De hecho, por ejemplo, en Navidad ellos tienen un género musical que se llama parang, de parranda, en que salen de casa en casa, así como el aguinaldo y la rama veracruzana, salen de casa en casa cantando, y los versos en muchos casos son todavía, digamos, cantados en español. En un español ya obviamente pues transformado, mezclado, etcétera, pero todavía se sigue manteniendo esta tradición hispana en Trinidad, que ahora es un país pues mayoritariamente anglohablante. Y la última identidad regional es el jarocho veracruzano, que se refugió en los llanos de Sotavento y ahí pues se fue cocinando lo que ahora ya conocemos como son jarocho. Pero esa es la otra parte de la ecuación que no vamos a ver ahorita. Ahorita nos vamos a eh, pues enfocar en lo caribeño, en lo rumbero, ¿no? De la dicotomía rumbero y jarocho nos vamos a quedar con lo rumbero. El Veracruz Puerto forma parte de este circuito del azúcar, lo cual significa pues un cambio radical en las maneras de vivir, en las maneras de comercial, en las maneras de entender las influencias externas y se empieza a crear una cultura distinta o distinguible solamente en el puerto. Aquí le pongo Puerto Jarocho con las interrogaciones porque lo de Puerto Jarocho se le puso después, básicamente cuando tuvimos dos presidentes veracruzanos al hilo, Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines, como que le querían dar alguna personalidad al puerto y se empezó a llamar el Puerto Jarocho, pero realmente el Puerto Jarocho pues no tiene mucho de jarocho porque la cultura popular porteña es más caribeña que otra cosa. La cultura del diario, la cultura, digamos, popular, cotidiana del puerto de Veracruz es mucho más rumbera que jarocha y sobre todo en la música como lo vamos a ver y como pues lo hemos estado pregonando durante muchísimos años. Esto, por ejemplo, es pues una foto que se sacó en el último día del año, que hasta la fecha en Veracruz y en buenas partes del Sotavento se saca un muñeco, a veces se disfraza a alguien de viejo para festejar que el año viejo pues ya está de salida y por ahí viene el año nuevo. Los que son de trapo pues a veces ahora van llenos de cohetes, se les prende, etcétera. Se despide al año viejo y se utilizó para eso una conga, digamos, heredada de los intercambios con Cuba, que es, si no se las voy a cantar porque no creo que mi voz sea tan agradable, pero es la de esta de ya se va el viejo, ya se va, es una conga la conga es un ritmo de carnaval, pero que en esta ocasión se hacían mini procesiones ahí entre los obreros de los astilleros, de los obreros del puerto, que pues trabajaban. También hay otras escenas, otras, digamos, historias que lo relacionan con los movimientos, digamos, sindicales de reivindicación económica y utilizaban esta figura pues, para protestar de esa manera tan caribeña que es ir bailando y cantando como a lo que nos tiene acostumbrados el Caribe, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que de las primeras cosas que llegan, estamos hablando de que el puerto de Veracruz es pues una puerta abierta al Caribe y las cosas que primero llegan son la danza y el danzón, que son productos de la transculturación en Cuba digamos, de la música europea, a la cual se le añade, no estaban en igualdad de condiciones, pero los negros le añaden ahí un pequeño saborcito, unas pequeñas síncopas por aquí, un pequeño desplazamiento rítmico por acá, y entonces se crea el primer eh, producto netamente cubano musical, que son la danza primero y luego el danzón. Y llegaron acá porque llegaban por música escrita. La comunicación de barcos era
bastante expedita, obviamente con las circunstancias de la época, y entonces entre las mercaderías llegaba música escrita, que luego las señoritas de sociedad las tocaban en las tertulias de la sociedad en el puerto de Veracruz, que era un puerto muy chiquito dentro de la muralla que ya no existe, todavía hay algunos pedacitos por ahí todavía, y se empezó a recuperar este sentimiento, digamos, ligeramente sincopado, pero que gracias a esa síncopa tenía ya un sabor muy, muy especial. Primero con las danzas, luego llegaron los danzones que ya eran un poco más orquestados, normalmente para bandas de viento. El danzón se crea en 1879 en, en Matanzas, bueno, digamos, fue su presentación oficial en sociedad, ¿no? Don Miguel Failde lo presenta ahí en el Liceo de Matanzas, y apenas un año después, año y medio después, ya se tiene noticia de danzón en el puerto de Veracruz, que un año, año y medio en el siglo XIX, pues es básicamente casi un mensaje instantáneo de WhatsApp que llegó al otro día o casi al mismo tiempo, ¿no? Y empieza a enraizar en los patios de la Huaca. La Huaca es uno de los, pues digamos, el barrio bravo por excelencia que estaba afuerita de la muralla, donde vivía la gente de color quebrado, donde pues la gente que, digamos, trabajaba de servidumbre en la ciudad amurallada, pues ya terminaba sus labores y se iba para su barrio, La Huaca. Había también era el barrio de las prostitutas, era pues un barrio pues, de la gente humilde, la gente que le decían entonces de color quebrado, porque pues normalmente eran cuando menos mulatos, de pelo crespo, como le llamamos por acá, y que empezaron a conformar esta cultura popular a partir de esas influencias que nos llegaban del Caribe principalmente. Y se empiezan a crear las primeras danzoneras. Primero llegaron algunos músicos cubanos que pues naturalmente pues formaban una orquesta por acá. Las orquestas danzoneras no existían en Cuba. En Cuba se tocaba o con las bandas de viento o se tocaba con las charangas. No había una agrupación que se dedicara nada más a estudiar, a tocar danzones. Acá en Veracruz se empiezan a hacer las primeras agrupaciones musicales específicamente dedicadas a tocar danzones, y además pues, nos toca el orgullo de ser donde se empezó a utilizar el grito de ¡Hey familia! Danzón dedicado a fulanito de tal y amigos que le acompañan. Eso se hizo también acá en Veracruz y se empezaron a crear pues danzoneras, combinaciones de cubanos y mexicanos, y de las primeras que fue hecha específicamente por veracruzanos fue la danzonera de los Chinos Ramírez, que no eran chinos, su abuelo había sido filipino, pero pues acá en México a todo el que tenga los ojos rasgados le llamamos chino. Entonces danzonera de los Chinos Ramírez eran tres hermanos cuyo abuelo pues había venido del oriente y crearon pues una de las primeras danzoneras. Había por ahí un cubano, pero en general ya era una danzonera hecha y derecha con músicos que empezaron a tener variaciones pequeñas, pero que le fueron dando poco a poco pues unas características propias, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, en ese entonces, y más o menos hasta la fecha, en los arreglos que venían escritos de la orquesta danzonera, no existía ningún papel escrito, ninguna partitura para los timbales, para la percusión. Porque en Cuba, pues es una gran tradición oral que se hereda de de padres a hijos, pero pues en el papel no existía. En Cuba sabían qué hacer, acá no. Y entonces el timbal, que es este tambor grande, bueno, son dos, pero ahí se ve uno en la foto, se empezó a tocar pues de la manera en que ahora sí que Dios les dio a entender. Y en el proceso de lo que Dios les quiso dar a entender, pues se creó una nueva manera de ejecutar el, el- el timbal, la percusión del danzón, y se empezó a crear una manera pues mexicana de hacerlo. Desde que llegó a Yucatán, pero sobre todo cuando el danzón se asienta en el puerto de Veracruz. Otra gran danzonera ya un poquito después es la danzonera Alma de Sotavento, que tuvo un papel muy, muy interesante, que luego lo vamos a ver. Este,
que fue cambiando de nombre y se volvió de alguna manera la banda municipal del puerto de Veracruz, pero que nació más o menos en esta época. Ellos sí ya eran todos veracruzanos y ejecutaban el danzón pues de una manera muy, muy peculiar. Les voy a poner algo de la película La Mujer del Puerto, de las primeras grandes películas mexicanas de Arkady Beutler, un ciudadano ruso que pues se quedó por acá y empezó a hacer películas, y en una de ellas, La Mujer del Puerto, se han de acordar de esta Andrea Palma recargada en la puerta del burdel cantando Vendo placer a los hombres que vienen del mar. Pues este trabajaba en el burdel y obviamente los marinos llegaban y la música que estaba ahí era un danzón. Esto es un pedacito de La Mujer del Puerto. Ups, no sé qué me está pasando. Aquí está. Perdón, nada más es una probadita, ¿no? La siguiente etapa fue el bolero. Digamos, no es que una etapa anulifica la otra, sino que la danza y el danzón ahí se quedaron. Hasta la fecha, pues todavía podemos disfrutar danzón en el Zócalo de la ciudad de Veracruz. Pero la otra etapa que siguió es la del bolero, un género que también nació en Cuba, precisamente en el oriente de la isla, en Santiago de Cuba, que el primer bolero documentado, digamos, es el bolero Tristezas de Pepe Sánchez del 83, que tenía una diferencia muy importante, que era música de trovadores y sobre todo que era música que se aprendía de oído, ¿no? Eran grupos más pequeños, normalmente guitarras, alguna variación como el tres cubano, alguna poca percusión de mano como las maracas, a veces y se empezaban a incluir los bongos, que eran ya una contribución pues más hacia el lado afro, pero no se escribía, ¿no? No, se aprendía así ahora sí que de oreja, de boca a oreja y de oreja a manos para tocarla, y entonces tuvo otro tipo de distribución, empezaron a llegar gente acá al puerto de Veracruz que sabían las melodías, se juntaron con los trovadores locales que en ese entonces tocaban básicamente tango. Nuestra gran Toña la Negra empezó cantando tangos, que era el género en boga en todo el continente, pero con el advenimiento del bolero, pues el tango tuvo pues, que hacerse a un lado para que, cuando menos en el ámbito de la música popular trovadoresca, pues el bolero empezó a reinar sin ninguna competencia. Este bolero, pues identificó mucho al puerto de Veracruz, después emigró evidentemente a la Ciudad de México, y es de los géneros afrocubanos con los cuales pues México casi se puede poner al tú por tú con Cuba. Acá ha habido excelentes compositores, intérpretes y pues creadores de boleros. Les vamos a poner un ejemplito con nuestra Toña la Negra. Es una película de 1942 que se llamaba María Eugenia, fue la primera película donde participó María Félix, pero esta es una escena en donde Toña la Negra, acompañada del Son Clave de Oro, se echan un bolero de Esperón y Cortázar que se llama Alma de Veracruz. Y ahora, señoras y señores, una grata sorpresa. El Son Clave de Oro nos ofrecerá las primicias de una canción muy nuestra, original del fecundo compositor mexicano Manuel Esperón, que se intitula Alma de Veracruz. Cantará para ustedes la sensación jarocha, Toña la Negra.
de cristal, rumores. Perdón, pero es nada más una probadita, ni modo de no tenemos, bueno, no sé cuánto tengo tiempo, pero pues la historia es larga y hay que contarla. Después vino el son, que eso es algo, fue como que la siguiente etapa en la conformación de este Veracruz caribeño, de este puerto que tenía sus conexiones muy claras con el Caribe. Algunos cubanos empezaron a llegar al puerto, eso fue desde la colonia, algunos se quedaron, venían peloteros, jugadores de béisbol, venían, había, por ahí hay crónicas de peluqueros que pues se venían a practicar su oficio, pero en las tardes se sacaban ahí la guitarra o el tres y empezaban a tocar algunas de las cosas que habían aprendido allá en su pueblo. Hay un lugar muy importante en el Parque Zamora. Si ustedes conocen el puerto de Veracruz, el Parque Zamora es pues uno de los parques de ahí del centro histórico, casi en el límite entre el Veracruz, el centro histórico y la salida. Enfrentito del Parque Zamora está la iglesia del Cristo del Buen Viaje, que estaba exactamente a la salida de Veracruz, y ahí todo el mundo iba a rezar para que le fuera bien en el viaje si iban hacia las tierras del sur. Allí en el Parque Zamora había una tortería, su propietario se llamaba Lucas, no, ya nadie se acuerda de cómo se apellidaba, pero lo interesante es que Lucas empezaba a poner con un megáfono, de esos que parece, donde, como los de la R. Víctor del perrito, así de esos, lo ponía hacia el parque, y cuando la gente iba a comprar una torta, pues también escuchaba música. A veces también incluso leía el dictamen para que la gente se enterara. Entonces te comprabas tu torta, a veces oías el dictamen, a veces escuchabas los discos que ya empezaban a llegar del son cubano en Cuba, ¿no? Ya habían empezado a llegar los discos del Septeto Habanero, poquito a poquito el Trío Matamoros, y entonces empezó a crear un gusto en la sociedad. Acuérdense que Veracruz era muy chiquito, y entonces se empezaron a juntar ahí los trovadores, empezaron a oír cosas que les gustaban, trataban de sacarlas porque pues era todo de oído y a lo que podían agarrar. También aquí está la tortería de Lucas, ahí están unos trovadores enfrente. Obviamente este edificio ya no existe ahí en el Parque Zamora, pero es fundamental para el desarrollo del son en el puerto de Veracruz. Después vinieron compañías de bufos habaneros, que eso sí se venían desde Yucatán, bordeando toda la costa, llegaban a Campeche y llegaban al puerto de Veracruz, y entre sus, además de sketches y cosas así, tenían pues algunas guarachitas, algunos danzones, algunos sones que empezaban también como que a calar en el gusto del público. El primer grupo cubano real que llegó y que básicamente arrasó con el gusto de la concurrencia en el puerto de Veracruz fue el Son Cuba de Marianao, que llegó en 1928. Después nos enteramos que pues no era un grupo organizado, sino que nada más fue lo que los puertorriqueños llaman un vente tú. O sea, vente tú, tengo un hueso en México, súbanse, súbanse, nos vamos y allá tocamos, ensayamos en el camino, en el barco, me imagino, y llegaron a México y crearon una revolución. Los que después fueron grandes soneros veracruzanos, como el Tapa Macías, como Negro Peregrino, Pablo Peregrino, Huicho Iturriaga, se volvieron locos, estaban, digamos, apenas adolescentes, 13, 14. Huicho era el mayorcito, que tenía 15 años, y entonces andaban siguiendo como locos a los del Son Cuba de Marianao, tratando de aprender. Pues ahora sí que lo que podían escuchar, empezaron a buscar guitarras y a transformarlas en tres. Nos contaba el Tapa Macías cuando lo pudimos entrevistar, que salían en las noches a buscar gatos en los barrios porque pues no tenían acceso a cuero de vaca. Entonces, digo, feo, pero importante para nuestra historia cultural, mataban gatos, le quitaban los pelos y hacían unos bongos medio cuadrados, pero empezaron a hacer música a partir de lo que escucharon del son como Marianao, que es que ahí se ven los timbales, no se alcanzan a ver los bongos, pero se ve un marimbol, bueno, en Cuba se llama marímbula, las
las maracas, una trompeta solista, una bailadora. Así llegó el Son Cuba de Marianao. Después se fue a la Ciudad de México. Dicen, y esa es una de las leyendas urbanas, que estaban invitados a tocar en la toma de posesión de Álvaro Obregón y ya habían entrado cuando pues a León Toral se le ocurre darle unos balazos a Álvaro Obregón y pues la fiesta obviamente se suspendió y entonces ellos ya pues sin el contrato se regresaron a Veracruz y aquí el agente que los trajo, el promotor, le dijo, pues aquí está el dinero de sus pasajes, si se quieren se regresan, si se quieren se quedan. Todos decidieron quedarse, estuvieron un rato en Veracruz y luego después emigraron a la Ciudad de México. Los grupos que empezaron a aparecer en el puerto de Veracruz, pues empezaron a aprender lo que podían, algunos de los discos, algunos de este Son Cume Marianao, ya ahora lo estaban viendo de bulto, entonces más o menos sabían cómo tocaba el bongo, cómo tocaba la marímbula, que acá le llamamos marimbol. Empezaron a aprender pues nada más de oír. Les llamaban grupos moleros porque pues todos tocaban lo mismo, tenían un repertorio bastante chiquito y pues no cobraban, sino que nada más iban porque les dieran de comer, o sea, el mole, ¿no? Entonces iban a los cumpleaños, iban a las bodas, pues nada más a amenizar con lo poco, todos tocaban lo mismo porque pues eran los únicos sones que se sabían y el primer gran son, la primera gran agrupación que nació de estos grupos, digamos, amateurs que se iban conformando fue el Son Clave de Oro, conformado primero originalmente por el entonces esposo de Toña la Negra, Guillermo Cházaro, y algunos de los sobrinos de Toña, que después fue el Negro Peregrino y Pablo Peregrino, y lo formó Agustín Lara precisamente para acompañar la parte caribeña del repertorio de Toña. Ya después se independizaron de Agustín y formaron el Son Clave de Oro, que fue la primera gran institución sonera de México en general y obviamente pues el puerto de Veracruz, cuando todavía el puerto de Veracruz no tenía competencia en este asunto de la música caribeña. Esto es el Son Clave de Oro, también nada más vamos a oír un pedacito. Esto ya fue grabado muchos años después, ya no estaba el Tapa Macía, ya no estaba Huichiturriaga, ya no estaba ninguno de los originales, excepto quizá Chepilla, que es el cantante, pero pues da una idea de cómo sonaba el son clave de oro. Perdón. Son, 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 baba, son, 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 son. Bueno, hay una época de oro muy interesante de la música afroantillana, principalmente cubana, que tuvo que emigrar a la Ciudad de México porque pues, la escena en el puerto de Veracruz no daba para mucho, pero los músicos veracruzanos llegaron a la Ciudad de México con este producto nuevo que era el son cubano. Está por ahí Moscovita y sus guajiros, el conjunto Anacaona de Federico Sánchez, el Son Veracruz de Baleque, el conjunto Cienfuegos, que por cierto es el de la portada que se usó de propaganda, bueno, de promoción este evento, para esta sesión, y que pues empezaron a hacer música afroantillana en la Ciudad de México, los Peregrino, que eran básicamente el Negro Peregrino y Pablo Peregrino, sobrinos de Toña la Negra, que pues empezaron a crear toda una época importantísima de música cubana, principalmente en la Ciudad de México. Después, obviamente, se sumaron músicos y grupos de, de México, en ese entonces DF, y se creó una gran escena lejos de Veracruz porque era el núcleo fundamental de la vida cultural de México, económica y política también, obviamente. Y entonces se creó una época riquísima en donde los músicos cubanos llegaban acá, muchos se quedaron como Acerina, como Mariano Mercerón, vino también Benny Moré, vino Pérez Prado, muchos de ellos se quedaron, Benny Moré se regresó, pero
era una parte importante de su carrera profesional venir a México y participar en la rica escena mexicana y obviamente los veracruzanos tenían un lugar muy importante. Este es el conjunto Cienfuegos del puerto de Veracruz. Ellos pues estaban a la mitad entre el puerto y la Ciudad de México, tenían que ir allá a grabar, no se podía grabar en el puerto de Veracruz, como muchos otros de los grupos, ¿no? También grandes nombres como Mario Ruiz Armengol, Memo Salamanca o Chico Andrade, pues tuvieron que emigrar, tuvieron que buscar, por eso le llamamos a esta sección y me fui lejos de Veracruz, tuvieron que buscar el sustento y sobre todo el desarrollo, ¿no? Tanto Mario Ruiz Armengol como Memo Salamanca, pianistas, arreglistas, compositores, pues no se iban a desarrollar como tendrían que haberse desarrollado en el puerto de Veracruz, sino que, pues bueno, solamente en la Ciudad de México, con la infraestructura, orquestas grandes, un ambiente bastante saludable, el cine, la radio, el- la vida nocturna, etcétera. Entonces lograron destacar. Chico Andrade fue muchos años cantante de la orquesta de Arturo Núñez, etcétera. Hubo realmente una muy buena época hasta, digamos, yo hablaría de pues los años 50, 60, en que la escena perdón, veracruzana empieza a recuperarse. El medio siglo del puerto de Veracruz aparece una de las agrupaciones fundamentales para la historia de la música frantillana en México en general y obviamente el puerto de Veracruz, que es la Sonora Veracruz, que la crea Toño Barcelata, luego después tuvo varias épocas y duró muchos años como una asociación de excelente calidad. Era la primera opción cuando llegaba Celia Cruz, cuando llegaba Daniel Santos, cuando llegó Celio González, cuando llegó Bienvenido Granda, era la primera opción. Todo el mundo decía, te tiene que acompañar la Sonora Veracruz porque ellos son los que tienen el nivel técnico, pero sobre todo el sabor de que le daba pues al haber vivido en el puerto de Veracruz. También aparece la primera gran agrupación que se queda en el puerto de Veracruz, que es Pregoneros de Recuerdo, que todavía existe. La viuda de Arturo Pitalúa pues trata de mantenerla, pero pues es una escena difícil porque ahora hay mucha competencia. Las dos existen, aunque pues obviamente han tenido tiempos mejores. Esto que les vamos a poner es la Sonora Veracruz de la vieja época, cuando ya la comandaba el gran Pepe Vallejo y este que ven ahí es don Luis Martínez, que es el único que sobrevive Sonora, de la Sonora original, básicamente porque él entró a la Sonora de 14 años, entonces era el muchachito y pues todavía lo tenemos entre nosotros, todavía muy buen pianista. Esto se llama Machetero. Machetero, al cañaveral, desde el penacho de una palma su sombrero. Anda machetero, al cañaveral, desde el penacho de una palma su sombrero. La luna pende de un campo, sobre la caña dormida. Perdón, esta es una foto de Pregoneros del Recuerdo con su director original, que era don Carlos Pitalúa, que es el que está a la derecha de la roca, y su director, fue su segundo director, su hijo Arturo Pitalúa, que es el muchachito que está sobre la roca, y que pues ha creado toda una época desde el puerto de Veracruz. Después vinieron grupos del movimiento de la salsa, que fue una de las primeras, digamos, recuperaciones del son cubano tradicional, pero ahora envuelto de diferente manera, con diferentes arreglos, diferentes sonoridades. Nos llegó desde Nueva York, ya no desde el Caribe, pero acá hubo grupos extraordinarios como Libertad y la Justicia que supieron dar, digamos, la batalla a los grupos de la salsa. Y desde el puerto estuvo Hawái 5-0 y La Selecta. La Selecta estuvo formada por grupos, por músicos de la Libertad que ya decidieron regresar al puerto de Veracruz y afortunadamente también ahí todavía andan dando lata y por ahí los pueden ahorita vamos a ver. Y sobre todo la gran orquesta Moscovita. Moscovita, el cantante, regresó al puerto de Veracruz, lo contrató, digamos, lo adquirió, no me gusta la palabra, la Universidad Veracruzana y se creó la orquesta tradicional moscovita, que a pesar de que ya el moscovita original ya falleció, pues ahora sigue y es una de las mejores agrupaciones que tenemos.
Desgraciadamente no la podemos oír mucho porque por cuestiones administrativas no puede distribuirse ni en redes, ni en Spotify, ni nada. Y entonces, pues es una verdadera pues tragedia para nosotros. ¿Qué es lo que pasa? En estos son dos momentos importantes y ya estoy por terminar. Espero que no me esté yo tardando demasiado. Hubo dos renacimientos importantes para la música frantillana en México en general que tuvieron su participación muy importante del puerto de Veracruz. El danzón después de una época de mucho auge, pues ya estaba un poco relegado a ciertos lugares, a ciertos salones de baile, ya no era parte de pues de la corriente principal de la música popular, pero por ahí de los años 80 empieza un proceso que yo le llamo de resistencia, en que eh, los grupos de danzón de los salones de baile en la Ciudad de México, por ejemplo, empiezan a crear formas para trascender los salones de baile. Entonces crean clubes, crean bailes, toman centros culturales, toman plazas públicas, etcétera, y crean pues un ambiente en el cual el danzón empieza a recuperarse, digamos. Acá en Veracruz fue un fenómeno muy interesante que a mí me fascina contar, porque en el Zócalo del puerto de Veracruz siempre es tradicional pues, desde todo el siglo XX que hay una banda que toca en los domingos, como en muchos lugares de la República, toca los domingos ahí en el Zócalo, y siendo de Veracruz, siempre al final se echaban un par de danzones, ¿no? La banda municipal tocaba el danzón y la gente pues con el gusanito danzonero en la sangre, pues se paraba a bailar. Algo que casi nadie me cree es que todavía hasta casi los 90 en el puerto de Veracruz estaba prohibido bailar en público, que eso es inconcebible ahora, pero entonces se pensaba como una especie de, como que de escándalo público, y entonces estaba prohibido. Entonces a los danzoneros que bailaban esos dos danzones que tocaba la orquesta municipal, pues los llegaban, a veces hasta los llevaban ahí a la agencia del Ministerio Público, tenían que pagar una multa, no era mucho, pero pues tenían que pagarla, y y pues no, era una, digamos, una actividad ilegal. Lo que pasó, y ese es el asunto de la resistencia, es que los danzoneros, a fuerza pues de terquedad, siguieron bailando los danzones. Incluso muchos ya llegaban y le decían a los policías que andaban por ahí: dame chance de bailar el danzón, aquí está mi multa de antemano y no me importa que me lleves, pero yo me voy a echar esos danzones. Al final, pues la opinión pública empezó a abogar por ellos, y pues a qué daño le hacían a nadie bailando unos danzones, y ahora es una de estas tradiciones reinventadas, y el puerto de Veracruz ya no se entiende sin los 2 o 3 días de danzón a la semana en las plazas públicas. También aparece por ahí la película de danzón de Mariano Varo, que no creó el movimiento. Mucha gente, yo he oído que no, la película rejuveneció al danzón. No, la película se montó sobre ya el movimiento danzonero, lo ayudó, sí, y lo proyectó a otros lugares bastante interesantes, y entonces se logra este renacimiento. El danzón ahora en el puerto de Veracruz e irradiado del puerto de Veracruz, obviamente también de la Ciudad de México, está básicamente en todos los estados de la República, y es un movimiento bastante saludable que tiene pues capítulos en casi todos los estados de la República. El otro es el son montuno, que con el advenimiento de la salsa internacional, pues como que había quedado relegado. Es muy parecido en las estructuras son muy parecidas a la salsa, pero las sonoridades más pequeñas, más chicas, son grupos más pequeños, mucho más acústicos que los grupos de salsa, y entonces en un lugar casi mítico, ya no existe, en el Callejón de la Lagunilla, que se llamó el Rincón de la Trova, empezaron a contratar. Todavía andaba ahí el Tapa Macías con una versión del Son Clave de Oro, lo contrataron para que tocara ahí los fines de semana, y empezó a crear pues una recuperación, un renacimiento de ese son montuno, bueno, se le conoce como son montuno el puerto de Veracruz tradicional,
y se llegó a tener un festival de son montuno. Por allá hay algunas grabaciones que es así, sí está en Spotify por si lo quieren oír. Y entonces eso logró que el puerto de Veracruz recuperara su tradición afroantillana. eh, la salsa estaba ahí presente, pero la salsa, desgraciadamente, pues tiene muchos vaivenes de mercado y se empezaron a tocar nada más temas que venían de Nueva York o de Puerto Rico o de Colombia, y ya la creatividad personal porteña, Puerto de Veracruz, pues ya casi no se deja ver, aunque hay sus garbanzos de libra. Y pues ya para despedirnos, les voy a poner una compilación de videos de gente bailando música frantillana, danzón, son, salsa, etcétera, con, digamos, la característica principal es que todo lo que van a escuchar, son 2 minutitos, no les voy a quitar mucho de su tiempo, fue grabado en público, en la calle, en la escena. Algunos en la plaza, otros ahí van a ver hasta en un estacionamiento de un Oxxo, en el malecón haciendo comparsa, también en el gran Festival de la Salsa que todavía se sigue haciendo y que reúne a muchísima gente, ahorita lo van a ver. Esto es nada más para terminar y pues nada más para que disfruten tantito de lo que significa nuestro Veracruz en la cintura. Cuando se muera un sonero, te juro cámara, todos lloraremos. El sonero murió, pero la rumba sigue. El maestro se pierde en la gloria, los teloneros lo llevan en la memoria. El sonero murió, pero la rumba sigue. Oye, Carlito Pinarúa ya se fue, este sencillo homenaje es para usted. El sonero murió. Andan diciendo por ahí que la madre de Lola le dijo a Pedrito que Laura te vio bailando por aquí. De Colombia a Venezuela, de Gabón a Panamá, todos lo dicen a su manera, de una forma peculiar. Es un ritmo muy contagioso que a todos lleva a bailar. Si la gente me pide salsa, salsa les voy a dar. ¡Bailo salsa! Escucha, de Puerto Rico hasta New York, no importa generación. Bueno, pues esto fue todo. Muchas gracias. Esta es una playlist en Spotify de grupos históricos y contemporáneos de la salsa en el puerto de Veracruz, salsa, son, danzón, por si a alguno le interesa. Yo en lo personal les recomiendo mucho pues que le den una vuelta porque hay cosas muy, muy sabrositas. Igual si tienen alguna fiestecita también la pueden poner ahí para mover un poco el esqueleto. Ahí se las dejo tantito si alguien la quiere copiar o si no, después se las paso. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Yo ya la escaneo, o sea que ya tengo la lista aquí. Si Pues no, muchas yo gracias. lo paso.
Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, doctor Rafael, por esta tan pues interesante y movida presentación. Pues nos quedamos con ganas de escuchar un poquito más, pero bueno, ya con la lista también se podrá, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a pasar ahora con los comentarios de la doctora Gabriela Pulido. Ya después abrimos el espacio también para comentarios o preguntas que seguramente habrá bastantes. Entonces rápidamente leo la semblanza de la doctora Gabriela Pulido Llano, que es licenciada en Historia, maestra en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y doctora en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Labora como investigadora en la Dirección de Estudios Históricos de Lina desde el año 2002. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 1 relativo a la temática de la vida nocturna, la historia de la nota roja, la presencia cubana en México, del teatro, el cine mexicano y cubano y los estereotipos. Ha publicado diversos libros, capítulos y artículos. Los más recientes, El mapa rojo del pecado, Miedo y vida nocturna en la Ciudad de México, 1920-1950, y Ampones, pelados y pecatrices, sujetos peligrosos en la Ciudad de México, 1940-1960, coordinado junto con Susana Sosensky. Actualmente se encuentra colaborando como titular de Memoria Histórica en el Archivo General de la Nación, a cargo del repositorio digital Memórica México, Haz Memoria. Entonces, pues muchas gracias también, doctora Gabriela, por estar aquí y le cedo la palabra. Bueno, pues igual que Rafa, un gusto estar aquí con la MEC. Exacto, que yo me siento igual siempre, que es mi casa. Bueno, saludo obviamente pues con muchísimo gusto a Yolanda Juárez, a Ana, a todos los que están aquí presentes. Cristóbal, muchas gracias por toda la gestión. Y bueno, para mí de verdad es un placer haber leído el libro de Rafa, que me hayan invitado a presentarlo. Me siento muy honrada y bueno, pues muchas gracias. No voy a hablar tanto porque bueno, la verdad tengo una queja primero. Me hubiera gustado escuchar todas las canciones completas, pero bueno, sí, también digo, esta sesión debimos de haberla hecho ahí en el puerto y después pues, irnos a bailar, ¿no? Y por último, pues me hiciste recordar un montón de cosas, ¿no? Ahorita que mencionaste el Rincón de la Trova, pues amerita una historia en particular, ¿no? Una estampa así en particular y bueno, pues realmente lleno de recuerdos todo lo que presentaste y expusiste ahorita. Y bueno, pues eso, antes de recibir el libro de Rafa, saqué de mi librero todos los libros que tengo de él. Bueno, que no son todos, porque es imposible, porque tiene muchísimos libros, Rafa, la verdad. Pero tengo muchos libros y recordé la primera vez que tuve en mis manos los textos de Memo Salamanca y de Julio del Razo. Realmente así me pareció fascinante la manera en que nos transmites pues las experiencias y las semblanzas de estos dos personajes que de otra manera no tendríamos cómo saber, ¿no? Todos los libros de Rafael, para quien no lo conoce, son totalmente singulares, son unas piezas amables, del tamaño perfecto, con portadas nada pretenciosas, de elegante impresión, pensadas también justo para tener lectores, para llegar a la gente para que los podamos adquirir porque son de muy buen precio y para ir leyendo el texto y la imagen así un poco como él nos platicó hoy, así se va leyendo, ¿no? Igual en sus trabajos, en la mayor parte el texto y la imagen que van acompañando, pues de las investigaciones que él ha hecho de todas estas personas que pues afortunadamente han tenido en Rafa un gran cómplice para llegar a la memoria colectiva mexicana, ¿no? Y del mundo, pues. Aquellos que son antologías, sus libros que son antologías de cimeras, igual también son de un tamaño súper amable, que pueden leerse en una sentada, con un café, acompañando e imaginando momentos que inducen a un bello sentimiento de nostalgia por otros tiempos en que el sonido llegaba de otras maneras y pueden también ser libros que se llevan de manera muy cómoda en una bolsa. Incluso hay unos muy pequeños que te caben en la bolsa del pantalón, ¿no? O de alguna chamarra. Entonces lo puedes
ir cargando y sacarlo en algún lugar, en el malecón, en algún lugar, en alguna caminata que tengas por el puerto para interactuar justo con el libro. No son libros que se leen y se escuchan, tienen una gran cadencia, dan ganas de bailar al leer, están pensados para un público en general, pero también para un público que está en la cabeza del autor, que es este público de quienes pueden detonar todos sus bellos recuerdos de tiempos que en Veracruz están suspendidos en su memoria musical colectiva, están presentes por completo todo el tiempo en la cotidianidad. Durante décadas, Rafael se ha dedicado a preservar la memoria de la música frontillana en el puerto de Veracruz a través de la historia oral. Gracias a él tenemos la voz de las y los protagonistas. En algunos casos son los únicos testimonios que alguna vez compartieron y también en algunos de estos testimonios están las personas casi en sus últimos alientos dando el testimonio de músicos e intérpretes que enriquecieron la historia cultural de México de manera definitiva. En su vida académica ha sido un gran divulgador de los resultados de sus investigaciones, así que aprovecho para felicitarlo, aunque él no quería, porque dice que hablar así es como hacer un recuento de su edad, pero no, para nada tiene esa intención, tiene todo lo contrario, ¿no? De esta gran experiencia que ha tenido y que ha sido su vida finalmente. Dada la conversación, Rafa, y de esta sobre todo dado a la escucha profunda, ha consignado una memoria que no tendríamos de no haber sido por su precoz intuición, por registrar las experiencias de los sujetos y acompañarlas con narrativas visuales, es decir, también ha hecho una colección muy grande de fotografías e imágenes él ha ido colocando en sus libros, que ha sacado de las fototecas, hemerotecas, pero también de las colecciones de estas personas que se han hecho pues sus amigos, sus quereres, ¿no? Sus cómplices y de las cuales tú también has sido cómplice, de las disqueras. Bueno, aquí nada más tenemos para la escenografía con él, en su escenografía, pues su colección de discos, que cada carátula de cada disco pues tiene todo un simbolismo y un significado y nos transmite un montón de cosas, ¿no? En sus libros casi todos ha intentado dejar la voz limpia del registro de las personas en primer plano sin intervenirle, es decir, ha hecho la transcripción del testimonio, obviamente quitando algunas partecitas, pero se deja ver, se deja leer como si estuviera hablando la persona precisamente dando su testimonio. Esta metodología nos ha proporcionado un modelo a seguir para transmitir los valores particulares de historias de vida que están hilvanadas con los géneros musicales, historias particulares que en su conjunto explican la influencia de estos géneros en el repertorio del puerto. Rafael habla al público no especializado, amante de la música y de las historias, aquel en su mayor parte ha sido su público objetivo. Lo que hay que agradecerle muchísimo porque sus libros son de una lectura muy, muy ágil, cuando el conocimiento que nos está transmitiendo, como acabamos de ver, es muy profundo y complejo, como toda esta primera etapa que cuenta de la colonia y de cómo se construye una cultura musical en el puerto, de difícil acceso si no se tuviera, obviamente, si el que escribe no tuviera la intención de llegar, de enamorar, de mover, por supuesto, las emociones de la gente. En ese contexto de Rafael y su obra, Le canto a tu mar es un viaje en el tiempo, cuando para conocer la melodía, o sea, al sujeto detrás del instrumento y la representación, había que vivir en el presente. Hoy vivir en el presente es un lujo, ¿no? Siempre estamos pensando a futuro, bueno, si no lo vimos ahorita, lo podemos recuperar para el ratito. Le canto a tu mar es un viaje suave por ese recorrido que ha guiado los pasos de Rafa durante todos estos años que son su vida. Una mezcla de historiador, antropólogo, etnólogo, musicólogo y por supuesto comunicador, gran comunicador, enamorado de la cultura del puerto, que así es como lo conocemos y reconocemos, se asoma desde el epígrafe con el que empieza el libro, el epígrafe de Memo Salamanca. La pluma, a partir de ahí, bueno, se desliza muy fácil y uno como lector queda atrapado desde el inicio. Rafa sabe muy bien a quién le habla, así que entre párrafo y párrafo, que entreteje con un ritmo suave, como el de un mar en calma, va contándonos de maneras sencillas
episodios tan complejos como la hibridez y mestizaje de la música afrocaribeña en tiempos de la llegada de los españoles, la presencia de las comunidades originarias en Veracruz y la esclavitud africana. Subraya, abreviando, cómo a la par de cargar con instrumentos y hasta métodos musicales, los individuos cargaron con sus memorias musicales colectivas, hilvanándolas de maneras singulares en este territorio veracruzano que aún era móvil e incierto y que no nada más Rafa, sino también nosotros le decimos el puerto, entre comillas, para no ir aclarando que es el puerto de Veracruz. El puerto es el puerto de Veracruz. El libro de Rafael Figueroa que comentamos hoy, desde mi punto de vista, es un libro que está dividido en dos partes. La primera es la crónica histórica escrita desde los hechos que han sido reconstruidos por diversos autores, incluyéndolo a él, desde el archivo, la fuente documental y el dato duro. El autor logra en esa primera parte, de manera breve, dar un panorama que explica la construcción de una raigambre musical, social, cultural, específica de los siglos XVI a principios del XX, que hicieron en la apropiación en el puerto de la música afroantillana del siglo XX, que hicieron que haya sido esto un proceso casi natural. Los hechos que explican el mestizaje musical no son simples de explicar, ya que tratan de la integración de prácticas musicales y fusiones genéricas que se dan cita desde latitudes diversas y a través de la movilidad humana más sui generis llegan al puerto. En los primeros capítulos del siglo XVI al XVIII va señalando algunas claves que vinculan el proceso de apropiación hispana de melodías y estructuras musicales y líricas españolas que empezaron a reproducirse en ese contexto que se debatía entre el desarrollo económico y comercial y las debacles de causas naturales de un territorio en proceso de domesticación, como explicaste, ¿no, Rafa? Todo este tema de la historia también económica que es tan importante para entender este proceso. Vemos aquí al Caribe afroandaluz. Bueno, Rafael retoma varias ideas del gran Antonio García de León, en el que se consolidaron, exacto, prácticas y formas y estilos particulares y que plasmaron los trazos decisivos para consolidar una cultura musical cuya bondad hizo posible la amalgamación, adaptación, invención de una historia que debe de contarse, como lo demuestra Rafael, desde la sonoridad. De ahí que el famoso chuchumbe, que es el bien más preciado para reconstruir esta microhistoria musical social de este territorio que es enamoradizo, sea referencia y práctica y guía en los relatos de los encuentros de otros siglos próximos. Encuentros entre, digo, para muestra un botón, como señala en el libro Rafa, ahora Mono Blanco, ¿no? Retomó el chuchumbe y bueno, lo ha vuelto a popularizar por todos los horizontes en México. Encuentro, y bueno, y en otras latitudes, ¿no? Contarían nuestros colegas de otros lugares. Encuentros entre las prácticas musicales de los veracruzanos y de los músicos afrocaribeños, fundidas en un abrazo cuya magia contagió todos los escenarios posibles de la vida cotidiana del puerto, los escenarios públicos y los privados, y también va hilvanando pedazos de historias que se quedaron, se integraron y plagaron la atmósfera de un imaginario con el que se asocia la vida musical del puerto. La segunda parte de Le Canto a tu Mar es, desde mi punto de vista, ya la crónica articulada desde la memoria, la experiencia y las historias de vida. Rafael agrupa, de acuerdo a los géneros musicales, breves estampas que dan cuenta de la vida y obra de algunos de los artífices veracruzanos que abrazaron del puerto de Veracruz, que abrazaron los géneros afroantillanos en sus repertorios, fijando para la historia un complejo proceso de asimilación, apropiación, fusión y mezcla de todo aquello que contiene lo musical, en las coreografías, en las líricas, en la instrumentación, en los lenguajes musicales híbridos y diversos. Los relatos breves de las personas a las que les da su lugar de importancia Rafael los agrupa de acuerdo a los géneros afroantillanos, como explicó, de la danza y el danzón, el bolero y la trova, el reino del son le llama por algo, porque ahí se ve tal cual,
el mambo, el cha-cha-cha, las sonoras, luego menciona el rock y la cumbia de pasada para hablar de cómo hay una introspección de los géneros al paso de estos otros géneros, de la salsa y por supuesto llegar a los renacimientos del danzón, del son y los festivales. En esta segunda parte vemos desfilar, vean, a Toña la Negra, a Ramón Armengol, los hermanos Aguirre, Víctor Segovia del Valle, Mati Bello, Aminta Ruiz Pasos, al son Cuba de Marianao, el son Clave de Oro, Moscovita y sus guajiros, el conjunto Anacaona de Federico Sánchez, el son Veracruz de Baleque, los Peregrino, conjunto Cienfuegos, Memo Salamanca, Chico Andrade, Gaby Moreno, a las Sonoras, a la Sonora Veracruz, Sonora Sotarribas, Los Pregoneros del Recuerdo, Hugo Ceballos, Juan Sigüenza Salazar, Juanelo, Las Estrellas Veracruzanas, Los Matecoco, La Libertad, La Justicia, Hawái 5-0, Alta Tensión, Orquesta de Música Tradicional Moscovita, que ahorita nos comentaba esta desgracia que no se puede escuchar libremente, La Selecta, José Cruz Peineta, Sembradores del Son, y Grupo Inca. O sea, todas estas semblanzas están contenidas que es un total de menos de 190 cuartillas más o menos, ¿no? Y por ahí es que hay un recorrido de historias que no se conocen. Muchas de ellas no han tenido un interlocutor como Rafael para ponerlas en nuestro horizonte. Cada estampa detona los recuerdos, cada historia se asocia con otras historias. En el puerto se valora la vecindad y el contacto. Así el canto, Le canto a tu mar, es un generoso mosaico de esta vecindad, de todas estas historias, de cómo van siendo vecinos, cómplices, que muestra cómo la música es la piel de una persona o de un grupo. Son historias que de otra manera serían inaccesibles para nosotros. ¿Por qué razón? Principalmente porque la información la he encontrado básicamente en los testimonios, ¿no? De un cierto tiempo para acá. Y otras, las anteriores, como de algunas danzoneras y de algunos intérpretes, se encuentran fuentes que están totalmente dispersas. Entonces, que son historias que ha ido reconstruyendo Rafa a lo largo del tiempo, recuperando los diamantes de a libra que pueden ser estas informaciones dispersas que se encuentran en todo tipo de fuentes. El largo capítulo dedicado al son nos dice mucho del autor. De ahí es, Rafa, ¿no? Es donde mejor te asomas, donde mejor te dejas ver, donde te sueltas, es tu pasión, ¿no? Y además, y bueno, y tengo algunas preguntas, ¿no? Que hacerte. Bueno, las personas especialistas, o sea, cuando presentas estos textos en el contexto académico, discuten mucho acerca del uso del concepto de música tropical. Tú sí lo utilizas, yo también. Pero ¿qué opinas? O sea, ¿qué opinas, no? Porque hay algunos detractores que ven en la aplicación sesgos exotizantes, entonces me gustaría escuchar tu opinión. También quiero saber qué sigue después de haber abierto este amplio espectro, ¿no? ¿Qué vas a hacer con ello? Haz una película, ¿no? Como este último video que nos pasaste, haz un documental grande donde podamos verlos, escucharlos. Bueno, se escuchan en tu libro se escuchan, pues, pero ¿qué pasa? ¿Qué viene después? Y también cuéntanos tu punto de vista de la cumbia, de Rigo Tobar, de Acapulco Tropical, porque por ahí das un comentario, ¿no? En el libro, que parece que no es, bueno, algo de mucho gusto tuyo, pero cuéntanos qué pasa con el rock and roll y la cumbia para ti, con Acapulco Tropical y con Sí. sus impactos, ¿no? Para terminar, bueno, diría que sin las historias de Le Canto a tu Mar, que son historias que suman y capturan lo efímero, seguiríamos contando la historia musical del puerto desde los clichés, desde algunas ideas que no tienen sustento y también desde los esencialismos. Gracias por invitarnos a hacer este recorrido de músicos y voces y experiencias y sobre todo de memorias personales que dejan ver lo colectivo. Así que bueno, pues yo muy feliz, de verdad, gracias y bueno, pues hasta aquí lo dejo. Ay, Dios, muchas gracias.
Sí, bueno, esos son algunas discusiones que se dan en este campo, ¿no? Yo siempre trato de encontrar la razón de ser de los conceptos, ¿no? Música tropical es un concepto, digamos, de larga trayectoria en este país. Digo, hasta la fecha hay mucha gente que no se preocupa de las sutilezas de música frantillana o cosas así, sino que sí, para, todo es música tropical, ¿no? Y yo creo que funciona por algo. También tiene mucho que ver con el grado de zoom, de cómo te acercas a la realidad, ¿no? En México, música tropical incluye a la música frantillana, pero también, pues, está la cumbia, o lo que, como dicen los colombianos, eso que los mexicanos llaman cumbia, ¿no? Pero también hay calipsos y hay porros venezolanos, o sea, todo ese conjunto es lo que en México llamamos música tropical. Entonces no se oponen, simplemente son dos maneras de ver una realidad, ¿no? En la música, utilizando el concepto de música frantillana, pues le damos mayor énfasis a lo que se hizo en las Antillas, en el Caribe hispano, ¿no? Entonces, yo por eso, digo, como tú, utilizamos el término cuando se aplica, ¿no? O sea, si hablo de la música tropical, pues es un como un conglomerado de géneros, ¿no? Está también, sucede mucho, por ejemplo, el bolero en México, el bolero es básicamente el bolero de trío, aunque también está el bolero sonero, que está como que en menos. Y entonces es una cuestión nada más de entender los conceptos, ¿no? O sea, y de saber a dónde y cómo y hasta qué punto se aplican, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la cumbia? O sea, yo no, es algo que nunca quise publicar porque me dio vergüenza. Fue mi tesis de licenciatura. Mi tesis de licenciatura se llamó Cumbias Borrascosas, precisamente porque era una recuperación de lo que en México se utilizó la cumbia para de alguna manera, pues degradar el gusto popular, ¿no? Yo no tengo nada contra la cumbia, al contrario, es uno de los géneros, pues, importantes, fuertes, poderosos. Digo, tú has estado en Colombia y hay un montón de cosas, interesantísimas, sabrosísimas, etcétera. Pero acá en México como que hicimos una especie de facsímil de la cumbia con grupos como Acapulco Tropical, que sí, ahí sí de plano, ese es, eh, no voy a decir un epíteto porque me podrían funar, como dicen por ahí ahora, pero Rigo Tobar está un poquito más arriba, pero no muy despegado, ¿no? Pero bueno, ya forman parte de nuestra realidad, ¿no? La cumbia es parte de nuestra realidad. Algunos, por ejemplo, a mí me gusta la reapropiación de la cumbia que hizo Celso Piña, por ejemplo, ¿no? O sea, es una cumbia que sigue siendo cumbia, pero ahora ya tiene otras connotaciones, etcétera. Y de repente hay cumbias que me jalan, pues, y que funcionan bastante bien, ¿no? No son mi campo de experiencia, pero sí veo pues, ¿cómo se llama? Un poco el mal papel que cumplieron de esto de un poco de gradación de la gran escena afroantillana que tenía México, estos cercostonones grandotes, etcétera. Viene el rock and roll, y eso lo dice el sorprendente hombre Arana, Federico Arana. Viene el rock and roll y que es una música, y también lo voy a decir lo más suavecito posible para que no me vayan a echar bronca, que no requiere demasiada preparación de los músicos, ¿no? Claro, hay grandes músicos rock and rolleros, sí, pero en general, para tocar rock and roll, pues te echas tus tres acordes, la bataca haciendo lo que tiene que hacer, etcétera, no es algo demasiado complicado. Y entonces Federico Arana dice que cuando ya pues pasa digamos, el gran boom del rock y muchos grupos tienen que enfrentarse a la realidad económica, entonces empezaron a tocar cumbias, ¿no? Si localizas, si checas la instrumentación del Acapulco Tropical o la de Rigo Tobar, es un grupo de rock, o sea, es batería, bajo, guitarra
solista y guitarra rítmica, punto, ¿no? Y ya por ahí le añaden las congas, unas congas bastante, digamos, simples, ¿no? Para también decirlo de una manera. Y entonces todo este desarrollo de la cumbia se volvió pues una manera en que el mercado recuperó para tratar de no perder lo tropical, que es parte de nuestra esencia, pero de alguna manera haciéndolo mucho más consumible, ¿no? No quiere decir que estoy en contra, la cumbia tiene sus grandes vuelos y sus grandes obras, ¿no? Pero pero bueno, en México, en una temporada, en un contexto específico, jugaron un papel que vino un poco a retroceder lo que ya habíamos ganado pues como sociedad, pues, ¿no? Entonces, eh, por eso hablo mal de esa época, de esa cumbia, no me vayan a poner palabras en mi boca. Muy Sí, bien, pues exacto, muchas exacto. gracias. Bueno, pues Cumbias Borrascosas, ya solo por el título valdría la pena publicarlo, la verdad. Lo he pensado, y ando trabajando en eso. Sí, no. Bueno, pues vamos a seguir con las preguntas, los comentarios. Tal vez aquí alguien de quienes están conectados en el Zoom, tenga alguna pregunta. En lo que ahorita se anima, nada más voy a leer de lo que llegó, ahorita te doy la palabra, Ana, en redes sociales, solo para pasar los comentarios. Bueno, Victoria Broca pregunta que si hay algún libro escrito sobre esta fascinante historia, pues justamente, ¿no? Gabriela ya nos platicó de Le canto a tu mar, que además es un título que está pues disponible, ¿no? En línea, entonces incluso lo pusimos en la difusión del seminario y lo podemos volver a colocar aquí en los comentarios del Facebook, ¿no? Entonces, pues eso, bueno, igual le mandan saludos desde la Ciudad de México, Fer Macías, qué buen recorrido por el puerto, y alguien pregunta si la obra auditiva Son Jarocho y la biografía de Ismael Rivera, ¿dónde se puede adquirir? Y bueno, no sé si puedo comentar eso, ya luego le damos la palabra a Ana Cervera. Bueno, el libro que tengo que se llama Son Jarocho, Guía Histórico Musical, ese también se puede descargar. Está en mi página de academia.edu o en un blog que se llama Rumbero y Jarocho Blogspot, en donde también hay pues buena parte de mi producción. La gran mayoría se pueden descargar, ¿no? Yo ya hace tiempo que me quité de la idea de hacerme rico vendiendo libros, ¿no? Pero algunos sí tengo el compromiso, digamos, editorial contractual, que es el Instituto de Cultura Puertorriqueña editó, ya va en la segunda edición, la biografía de Ismael Rivera, y eso sí, pues se tiene que conseguir directamente con ellos, porque si no, pues me meto en problemas, aunque, ay, sí, escríbanme y a lo mejor lo resolvemos. Sí, muy bien, ¿envíos institucionales o también por este lado? Exacto. Muy bien, bueno, pues Ana Cervera, tienes una pregunta o comentario. Muchas gracias. Ay, no sé por qué no tengo la opción de la manita aquí en este Zoom, pero bueno, de entrada, pues muchísimas gracias a ambos, a Rafael, a Gaby, por esta presentación, que es por demás riquísima. Y justamente bueno, hace poco que tuvimos la oportunidad de participar en la Filey, justamente, que ya desde el año pasado Álvaro Alcántara nos traía la revisitación del trabajo de diferentes músicos, salseros y personas del puerto. Y ahora que tuvimos la oportunidad de escuchar el trabajo, por ejemplo, de Luis Velasco, y me llama muchísimo la atención las rutas, ¿no? O sea, de esta circulación y cómo llega a la Ciudad de México, bueno, donde logran, como bien apunta tu historia, ¿no? Logran una consolidación porque ahí están los mercados musicales, ahí están las productoras, al final de cuentas eso es como la gran plataforma, ¿no? Y me llama mucho la atención justamente estas rutas que volvemos a ver ahora con el reggaetón. Y que se parecen muchísimo, entrando por Veracruz y entrando por Yucatán, vuelven a unir estas relaciones. Y pensaba, bueno, en esto, y pensaba en el Capecio, por ejemplo, y haciendo el bar Capecio, ¿no? Y entrando, o sea, todo, y de nuevo este discurso que habría que volver a revisitarlo con esta metodología, por ejemplo, con una versión mucho más contemporánea
de cómo están fluyendo, pero pareciera ser que las rutas son muy similares, ¿no? O sea, de cómo pues están llegando por Yucatán, por Veracruz y por buenas estas peripecias de la vida en la que los artistas se ven involucrados, que las conocemos para los que estamos más cerca de ese escenario, de que pues uno se va donde haya trabajo, o sea, y ahora sí que y uno se va y uno lleva su música y lleva su visión y la va componiendo y recomponiendo sobre la marcha, ¿no? Adaptándose a estos escenarios, pero mantiene, ¿no? Como la esencia de donde viene y mantiene este ritmo y empiezan estas renegociaciones en las rutas, ¿no? De tal manera que lo que llega a la Ciudad de México es la evidencia de todas las rutas que han atravesado desde el Caribe, pasando por los puertos en México, Yucatán, Veracruz, y cómo se aterriza, ¿no? En esta versión más interesante, o sea, muy súper interesante. Y me llama mucho la atención si has podido como rastrear, porque parecieran ser las mismas, ¿no? O sea, sí que siguen siguiendo las mismas rutas. O sea, no sé si has podido rastrear como una versión más contemporánea, ¿no? De estos, de los más jóvenes, ¿no? O sea, Sí, bueno, de hecho yo siempre he defendido, primero que no existe, a mí no me gusta el concepto de raíz, sino precisamente de camino, ¿no? O sea, los caminos vienen, se entrecruzan a veces digamos, se entretienen en un mismo lugar, pero luego siguen a otro lado, juntan a otros, etcétera. Siempre es una gran maraña que luego, pues nada más porque nos gusta el meternos en problemas, tratamos de desenmarañar, ¿no? De buscarle los hilos a la madeja, pues, ¿no? Pero yo todavía, eso es algo que yo sí, digamos, me tocó vivir, todavía hasta los años 70 80 todas las orquestas antillanas en general tocaban, digamos, las cubanas tocaban mayoritariamente música cubana, las de Dominicana tocaban mayoritariamente merengue, pero todas incluían todo. O sea, se echaban su bolerito, se echaban su danzón, se echaban su guaracha, su son montuno, etcétera, ¿no? Cuando viene el asunto de la salsa, que, que yo creo que tiene muchos méritos musicales, pero también muchos méritos mercadológicos, como que el mercado empezó a imponer ciertas reglas, ¿no? Y entonces si tocabas salsa, tú solo podías tocar salsa y no te podías meter en otras, ¿no? Tito Puente todavía tocaba mambo, tocaba salsa, tocaba guaracha, tocaba boleros, tocaba todo, ¿no? Pero ya con la época de la salsa, ya no. Y todavía después, un poquito después, cuando entró el merengue, digamos, de manera fuerte, pues ahora las orquestas de merengue nada más tocaban merengue, 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 y era así. Yo me tocó ir en Puerto Rico a un baile y pues era así, merengue tras merengue tras merengue, que a mí me gusta el merengue, pero ya después de escuchar 15 ya la cadera seguiditos. no aguanta tanto. Exacto, sí, ya estaba bastante más joven de lo que estoy ahora, pero yo creo que lo mismo pasa con el reggaetón. O sea, a mí el reggaetón, yo no tengo absolutamente, digo, me da escozor los malos usos que se le han dado al reggaetón, ¿no? Pero el reggaetón, el ritmo del dembow que le llaman, es un ritmo sencillito, lo que sea, pero tiene su saborcito caribeño, funciona, etcétera, ¿no? Que han dicho barbaridades con él, pues es otra cosa, pero el ritmo funciona y no tendría por qué no incorporarse como había sido tradicionalmente, ¿no? Entonces, si aparece un nuevo ritmo, digo, Agustín Lara tocó rock and roll, por ejemplo, ¿no? O sea, porque era lo nuevo y entonces pues, simplemente lo añadías a tu repertorio, no pasaba nada, o sea, no, no era de sustituir una moda por otra, pero ahora sí, o sea, ahora parece que el mercado quiere que escuchemos reggaetón tras reggaetón tras reggaetón tras reggaetón sin ninguna variación, que eso es lo que a mí se me hace aberrante. Si puedo, que eso yo lo hago ahora con mis playlists, ¿no? O sea, si puedo escuchar a Pérez Prado junto a Bad Bunny y luego a Willy Colón, etcétera, pues lo hago, yo no tengo ningún problema. Pero la industria como que ya no funciona así y pues entonces hay un gran sector de los chavos que solamente escuchan reggaetón y los más jóvenes pues no han oído otra cosa toda su vida, que eso se me hace pues hasta criminal, ¿no? O sea, que eso es un poco la labor de nosotros los viejos y no me estoy poniendo en plan de viejito o regañón, pero pues abre tus perspectivas, ¿no? O sea, yo cuando trabajo con los chavos,
al principio me desgarraba las vestiduras, que hay muchachos en el puerto de Veracruz que no conocen a Toña la Negra. Entonces casi casi me tiraba yo en el suelo así desmayado, porque pues ¿cómo que no conoces a Toña la Negra? Ahora lo que hago es, bueno, sal ahorita y pícale allá tu teléfono y oye Oración Caribe, me lo vas a agradecer, ¿no? Ah, abre tus perspectivas, que yo creo que ese sería el trabajo de todos nosotros, ya los que estamos en la semirruquez, ¿no? Sí, así es, pues muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, la doctora Yolanda Juárez también tiene una pregunta o comentario. Gracias. ¿Sí se oye? Se oye Sí, muy bajito. bajito, A ver, ahí me oirán mejor. ¿Se muy Pues oye? si poco. te acercas y hablas fuerte. Eso va a estar difícil, pero bueno, está bien, es breve nada más porque quería saludarte, quería felicitar al seminario también porque me parece que dentro de los objetivos del seminario, pues precisamente lo que tú has hecho aquí es con lo que estabas ahorita concluyendo, que hay que abrir las perspectivas, ¿no? Nosotros, el objetivo del seminario es justificar la razón de que nuestros temas tienen que ver con los espacios en donde trabajamos como área cultural, y creo que lo que tú has hecho aquí es precisamente mantenernos en esa dinámica, ¿no? A mí me parece muy buena la intervención de Gaby también cuando hablaba de, pues, realmente ella lo dijo mucho mejor, que todo el trabajo es esa recuperación, esa memoria, que no podemos perder, ¿no? Como tú dices, los jóvenes ahora pueden no tener la perspectiva de la historia musical en este sentido, pero precisamente si no se cierran a una sola opción y abren sus perspectivas, pues y ahí está el trabajo que tú has hecho precisamente de recopilación, de búsqueda, sobre todo de darle ese carácter humano a esta historia, porque como estoy de acuerdo con lo que yo también pensaba respecto a lo que decía Gaby, no es solamente las expresiones diferentes y hacer un recuento histórico, sino cómo las entrelazas a partir de una experiencia personal, porque ir a los lugares, ver, recopilar la información, crear historias sobre eso y no nada más ir del bolero o del danzón al bolero, etcétera, sino cómo se vive realmente y cómo eso forma parte de esa historia en la cual nosotros involucrados y además que estamos mucho de ella, ¿no? Así que pues nada más quería hacer una felicitación a ti, a Gaby también y a Semiracho. Gracias. Muchas gracias, doctora Es Yolanda. que Gaby y Yolanda hablan bien porque me quieren mucho. No, no, no nada más por eso. Es porque estamos en ese sector que comentabas hace rato. Aparte, yo he aprendido mucho con Rafael también. Sí, porque además, bueno, yo creo que justo complementando lo que decía Yolanda, pues o sea, es justo es paradójico, ¿no? Que en esta época en la que estamos tenemos tan accesible pues tantas expresiones culturales, ¿no? Musicales, ¿no? Para hablar nada más de eso. Y sin embargo como que nos avasallan como con una sola cosa, ¿no? Como un solo género musical, una sola canción incluso, ¿no? Entonces es como contradictorio, ¿no? O se podría decir, este, pues raro que teniendo este acceso pues sea así, ¿no? En cambio, este tipo de trabajos pues nos ejemplifica pues toda esta diversidad, ¿no? Y esta circulación cultural y sí, de expresiones, de prácticas que hay desde hace muchos siglos, ¿no? Como se ve en el libro del doctor Rafael Figueroa, y cómo pues estas expresiones llegan hasta estos lugares, ¿no? A mí en particular, pues me gusta mucho esta explicación que hace de mediados del siglo XX hacia acá. En lo personal, pues es, por ejemplo, mi papá que era de la Ciudad de México, pues escuchaba mucha música también de este estilo, ¿no? Sus discos de Acerina y de Celio, sí, ¿no? Todos ellos, estos artistas, él era de la colonia Guerrero, y entonces, pues nos habla, ¿no? De cómo esta conexión que había entre el Caribe y entre Cuba, Puerto Rico, Veracruz, la Ciudad de México, ¿no? Como todas estas vías, ¿no? Estos caminos, como decía el doctor Rafael. Pues así es. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, algún comentario, Gabriela, algo que haya quedado pendiente.
Yo nada más quería decir que es una historia viva, o sea, que lo interesante de del libro es como se van juntando las historias, se van sumando y hilvanando, y lo que dices es una historia viva totalmente, ¿no? Así que, y viene, o sea, y tiene sus momentos retro también, ¿no? Cuando mencionaste eso, el Rincón de la Trova, pues era poco eso, las plazas, ¿no? O el retro ahora, al danzón, que no tiene nada retro porque pues tiene sus intérpretes que han bailado danzón también toda la vida, los bailarines, ¿no? De danzón. Y hay o sea, sí está transmitiéndose ese sentido, ¿no? Como lo contaste. Así que pues es muy emocionante por eso leer el libro, ¿no? Muchas gracias nuevamente por la invitación y felicidades, Rafa. Pues, Bueno, yo tengo Ana, ¿quieres? Ajá, sí, yo tengo un comentario, ay, perdón, pero voy y vengo. Pero me parece creo que bien interesante que retomar los diálogos intergeneracionales. Creo que eso a mí se me hace como la cosa más interesante. Y agradezco muchísimo. No es la primera vez que presentas esta idea híbrida, ¿no? De traer el playlist, el Spotify, o sea, esto ya lo has presentado en otras, y cada vez pues que se puede, nos traes música y propuestas nuevas. O sea, en ese sentido. Entonces, la verdad es que me parece bien interesante este diálogo intergeneracional, porque uno de los grandes peligros en los que estamos como inmersos en general en los estudios actualmente, o sea, desde la academia, pero también en la vida en general, es la tendencia a la globalización de los estudios. O sea, a esta idea, como pasa con el reggaetón y Bad Bunny, por ejemplo, o sea, o lo pasa con la salsa, y que tienen que ver, o pasó con la salsa, ¿no? Que tienen que ver con este ejercicio de la industria, el efecto de la industria y la globalización, ¿no? Que está afectando. Y pasa también en la academia. O sea, y pasa también en cómo estamos observando en cómo estamos observando estos fenómenos y cómo los estamos, sobre todo estos fenómenos que vienen desde abajo, ¿no? O sea, que se construyen muchos de ellos desde la precariedad de la creación, ¿no? O sea, van y donde se van construyendo capas, ¿no? Uno diversifica su repertorio porque hay que venderlo, ¿no? O sea, porque hay que posicionarlo. Entonces, si hay que cantar reggaetón, no, rock and roll, pues le entro, ¿no? Que no sea lo mío, ¿no? O sea, digo, no me voy a especializar en eso, pero hay que complacer a ese público también, ¿no? O sea, para que pueda seguir haciendo lo que me gusta, ¿no? Entonces empieza como esta negociación también en este ejercicio de la globalidad en la que estamos. Y yo creo que en ese sentido volver a la especificidad del dato, o sea, aterrizarlo otra vez resulta bien interesante. Y yo creo que este tipo de ejercicios es justamente eso, ¿no? No es lo mismo, la música no es global, aunque pueda escucharse en cualquier lado. La música da cuenta de un territorio, de una experiencia, de personas haciéndolas, de circuitos, de movimientos, o sea, son personas moviéndose en diferentes registros culturales. Y el Caribe ha sido como el gran espacio de la globalización, pero también de resistencia a la globalización, ¿no? O sea, creando justamente estos discursos que se adaptan, cambian, al más puro estilo del pensamiento rizomático, ¿no? Entonces esta idea me parece bien interesante y celebro, y ojalá y sigamos teniendo más diálogos en ese tono, ¿no? O sea, justamente. Y para eso es la MEC, pues, o sea, eso es lo que hacemos aquí, ¿no? Entonces, pues qué bueno, pues. Sí, así es. Muchas gracias. Bueno, pues Esther Trueba, ¿tienes alguna intervención? Adelante. Hola, sí, muchas gracias, doctor, por su ponencia. Yo tendría una pregunta como, yo crecí mucho también, al igual que Cristóbal, escuchando como toda esta música por parte de mis papás, y uno de los grupos que como que más me marcaron en mi vida es un grupo que se llama Celina y Reutilio, y este tipo de dúo, que es un dúo cubano, no sé si usted, pues igual ya lo haya escuchado, o me imagino que sí, pero me gustaría más preguntar cómo hay también, si hay algún como legado, por así decirlo, en este ritmo que es como más tradicional, como más de la guaracha,
como más en un sentido más de guajira y como este punto más tradicional de cantos, incluso como cantos como tradicionales o religiosos. No sé si haya como también como un tipo de tradición acerca de estos ritmos aquí como en este legado, en esta comunicación entre México y, por ejemplo, la región de Cuba. Esa sería mi pregunta y muchas gracias. Sí, bueno, Celina y Reutilio son un caso muy interesante porque son pues una mezcla, yo diría globalizante, aunque esto fue desde los años 40, ¿no? Porque ellos nacen en la música campesina cubana, ese es su, digamos, su lugar de origen, ¿no? Que tiene, pues muchas de las características que se comparte con el seis puertorriqueño, con la música llanera de Venezuela, se canta en cuartetas, etcétera. Pero al mismo tiempo ellos digamos, se dejaron influir por la música popular cubana de la época y por las guajiras de salón y por la guaracha, etcétera. Y entonces desde el principio nacieron como una confluencia muy interesante de cosas, pues, ¿no? Y toda la parte de la religión afrocubana, de Viva Changó y todas estas cosas, que también que no es tan de la cultura campesina, sino es una cultura más de ciudad, pero que Celina y Rutilio, sobre todo Celina, pues fue como que la que empezó a agarrar de aquí y de acá, porque era parte de su vida, o sea, no es algo que fue un productor, les digo, oye, ¿por qué no juntas esto con esto? No, no, sino si tú, digamos, analizas la vida de Celina, es su vida, pues nació en el campo, pero después fue a La Habana, después esto, se involucró en la santería, etcétera. Entonces, pues todo fue algo muy natural para ella que pues ha rendido sus frutos. Por ahí está, hay una cubana exilada que se llama Albita, que es básicamente la heredera de Celina, que pues tiene un camino, ¿no? Claro, cada una de las vertientes que como que agrupa Celina tiene su propio camino, ¿no? O sea, la música campesina ahí sigue en Cuba bastante fuerte y bastante, por ejemplo, Elías de Ochoa es una parte ahí entre el son cubano y la música campesina porque en cultura en general y en música, pues no hay duda que nada, no hay música químicamente pura, pues no existe, ¿no? Todo es, como cuando hablo de estos caminos, todo es algo que vino de un lado, luego del otro, aquí se juntaron, aquí se revolvieron, se separaron, volvieron a regresar. Ya nada más para terminar, yo te recomendaría, hay un grupo acá mexicano que ha trabajado esa vertiente, la vertiente de Celina, que se llama Radio Cafetal, que afortunadamente está en Spotify, así. Radio Cafetal con una paisana, Karina Figueroa, que a pesar de que tiene el apellido, pues no es mi pariente, pero es una... pero lo interesante es que logran darle, pues, un saborcito diferente, o sea, no se puso nada más a imitar a Celina, que bueno, pues alguien lo podrá hacer y he oído muchas que imitan a Celina, pero pues para mí ahí no hay mucho, mucho valor, pero Radio Cafetal lo hace y es de los pocos en México que ha seguido por ese camino. Pero sí, o sea, Celina y Rutilio son o sea, un hito grandote dentro de la música cubana, precisamente por esta capacidad de agarrar de varios campos que antes estaban pues que no se tocaban, pues, ¿no? Muchas Gracias. gracias. Bueno, pues gracias, Esther, por la pregunta y gracias al doctor Rafael Figueroa. Bueno, pues no sé si queda alguna otra pregunta o comentario, si no, pues podemos ya ir cerrando la sesión. Pues agradeciendo de nuevo a Rafael Figueroa por esta gran presentación, también a Gabriela Pulido por sus comentarios, pues que fueron un gran complemento, yo creo, para esta presentación y pues a quienes participaron también con sus preguntas y comentarios. Pues bueno, aprovecho para invitarles a la próxima sesión del seminario, que será el 27, no, 29 de mayo, perdón, con el tema de Tierras Rojas, geografías de resistencia en la Jamaica contemporánea, que bueno, igual pinta muy interesante, así que
Pues bueno, nada, muchas gracias a todas y a todos quienes estuvieron aquí y pues nos vemos en la próxima sesión del seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristo. Gracias. Bravo, Muchísimas Rafa. gracias. Gracias, La Buenísimo. gracias. próxima la hacemos allá.